Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Tenemos justamente a Javier Ortiz, su presidente nacional del partido Avanza, para que nos cuente cómo avanzan estas elecciones, estos procesos de democracia interna del partido. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este panorama electoral y el candidato que están poniendo ustedes, Otto Sonnenholzner, el binomio y las alianzas? ¿Cómo avanza en el partido Avanza? Bienvenido. Muy buenos días, estimada Verónica. Saludo muy especial a todos los radioescuchas de Radio Sucesos. Un gusto estar acá. Bueno, en realidad a todas las dirigencias políticas nos han puesto a correr con este proceso sui generis. Es prácticamente un ajedrez contra reloj, contra el tiempo, en donde cada movimiento tiene sus consecuencias, ¿no? El partido Avanza en su momento tenía dos opciones, o ir con un candidato propio de nuestras filas, representando a la centroizquierda, a la socialdemocracia, o la posibilidad de ser parte de una coalición de centro que puede ir desde el centro izquierda hasta un poco el centro derecha para buscar un candidato presidencial que pueda aglutinar las aspiraciones y la visión que tenemos como organización política. En ese sentido, estamos tratando de consolidar una alianza con el movimiento Partido Suma, una alianza en donde estamos proponiendo la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner. Yo me encuentro acá en Guayaquil, por eso no pude acudir presencialmente. Ayer estuvimos toda la tarde con Otto, aprovechando que regresó de Estados Unidos, tratando de unificar las listas de asambleístas, tratando de llegar a los acuerdos necesarios. Es duro porque obviamente tenemos que ser súper abiertos, proponer los mejores cuadros hacia la Asamblea Nacional después de todo lo que pasó. Tener mucho cuidado con todo lo que vayamos a proponer y eso también significa ceder espacios, eso significa un sinnúmero de cosas que nos pone a prueba la madurez política y sobre todo la sensatez. Pero estamos en ese camino. Cada organización política ya está pidiendo sus primarias, nosotros también estamos ya solicitando nuestras primarias, porque primero tenemos que ponernos de acuerdo en la organización política y al final cuajar la alianza a través de un acuerdo de alianza que tiene que ser inscrito hasta máximo el 10 de junio. Así que en eso estamos. También Suma está pidiendo sus primarias en cada provincia. Pero bueno, esto es un proceso que realmente nos ha puesto a prueba mucho a los dirigentes políticos y esperamos que las alternativas que presentemos al país esté a la altura de las circunstancias y por supuesto con el objetivo de que este es un gobierno de transición. Bueno, importante, y Javier, usted nos ha mencionado, Avanza estaría en alianza con Suma. ¿Algún otro movimiento que esté con ustedes? ¿Están hablando todavía o eso ya está descartado? ¿Irían los dos? Bueno, por momentos estuvimos esperando hasta el día de ayer respuesta de algunas otras organizaciones, pero lastimosamente como vemos, y hay que estar con el Twitter cada minuto abierto de las noticias que se vienen, como vemos lastimosamente el panorama electoral se va dispersando más, ¿no? Se va dispersando más. Yo sé que para la ciudadanía le puede parecer fácil el tratar de conseguir una candidatura única, pero confluir los legítimos intereses de representación de espacios en la Asamblea en listas unificadas y con un candidato es sumamente complicado, sumamente complicado. Entonces eso lastimosamente da pie a que cada organización política escoja su mejor camino, importe candidatos eh, y miren, solo en el Ecuador yo creo que sería la única ocasión en que vemos un candidato presidencial padre y contra un hijo. Son temas sui generis que suenan solo en nuestra democracia. Entonces, no podría descartar todavía hasta el último rato en política, todo puede pasar. Sin embargo, lo que está más consolidado y adelantado hoy por hoy es la alianza entre Suma y Avanza. Bien, entonces confirmada la alianza Suma y Avanza, el candidato Otto Sonnenholzer también. Respecto al binomio, Javier, ¿han decidido, tienen alguna figura, algún cuadro que esté
como más opcionado? Bueno, la verdad, tenemos varios cuadros. Con Otto nos hemos puesto de acuerdo en que necesariamente tiene que ser una mujer, obligatoriamente tiene que ser una mujer, más allá de lo que permita o no permita el Consejo Nacional Electoral. Para nosotros tiene que ser una mujer que represente a causas, que represente al activismo, que represente a la academia. No necesariamente tiene que ser una mujer que sea parte de una de las organizaciones políticas. No es un requisito sine qua non ese. Entonces estamos buscando la mejor opción y tomando en cuenta que el país también está esperando nuevos cuadros políticos. Yo creo que estamos en una época del recambio generacional urgente y necesario. Hay mujeres valiosas que ya han recorrido también la vida política, pero desde mi punto de vista muy personal, el binomio tiene que ser una persona que salga a la palestra y lleve la voz de sus causas a una vicepresidencia nacional y por supuesto vaya engrosando las filas de una nueva generación de políticos que es necesario y urgente que se establezca en el país. Importante, amigos. Son las 7:28. Conversamos con Javier Orti, presidente nacional del partido Avanza, que avanza en este proceso electoral. Nos ha comentado que va Otto Sonnenholzner, también está Avanza en alianza con Suma y están viendo un binomio que ya me imagino pronto vamos a conocer. Y bueno, ¿qué expectativas tenemos, Javier, respecto a estas elecciones tan atípicas, tan sui generis que se han dado en el país después del decreto de muerte cruzada? ¿Cómo vemos al país? Porque hay demandas sociales que tienen que ser atendidas, la situación de inseguridad es bastante compleja. ¿Cómo llegar a un proyecto político en realidad que atienda todas esas necesidades y que no sea simplemente para poner a una persona para que el partido pues siga vigente? ¿Cómo llegar a ser país en este caso? ¿Y qué expectativas tiene respecto a estas elecciones específicamente? Es complejo. Los tiempos son complejos, Verónica. Vamos a entrar en un proceso a un gobierno y a una asamblea de transición. Parece una asamblea y un gobierno de año y medio, pero si nos ponemos a analizar, yo supongo que cualquier presidente y cualquier asambleísta que entre va a pensar que a la vuelta de la esquina hay una posibilidad de una reelección. Y para una reelección a los principales les tocará renunciar, ir a elecciones, dejar a suplentes. O sea, hasta en los suplentes hay que tener responsabilidad de elegir bien. Entonces, esto nos hace entender que vamos a estar en un proceso de inestabilidad política tenaz. El proyecto político, la expectativa que tenemos es que esto no se lo debe ver solo como una oportunidad desde lo ejecutivo, sino integral, desde lo legislativo hacia lo ejecutivo, porque no puede volver a pasar en este país que no existan las condiciones de gobernabilidad y no existan las mejores relaciones entre el ejecutivo y legislativo. Miren lo que acaba de pasar en España. En España, con la madurez política que tienen, cuando se pone en riesgo la gobernabilidad, inmediatamente llaman a elecciones anticipadas. ¿Por qué? Así es. Porque en un sistema parlamentarista tiene que existir condiciones de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí, en un sistema presidencial, es muy fácil que un presidente llegue sin mayoría en el Congreso. Y la Asamblea generalmente, cuando está en mayoría, no le deja gobernar al presidente. Y eso ha pasado. O sea, hay que ser, obviamente, con la incapacidad también de la gestión política por parte del Ejecutivo. Entonces, si desde el Ejecutivo no hay gestión política y desde el Legislativo hay siempre la, las ganas de la oposición de entorpecer el plan de desarrollo, pues tenemos un país ingobernable. Entonces, la obligación de las organizaciones políticas, en este caso, es construir un proyecto político que, si bien es cierto, iniciará con un tema de transición, pero no solo al corto, sino al mediano y largo plazo, y genere, por supuesto, condiciones de gobernabilidad para que se puedan cumplir los planes y así responder a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. A la ciudadanía no le interesa saber de qué partido o movimiento del nuevo presidente, sino que qué presidente le va a dar soluciones a los temas de inseguridad y a los temas de desempleo, que son los temas que más le preocupan al Ecuador. Así que ojalá la clase política estemos a la altura de estas circunstancias. Ahora, Javier, hay que preguntarle por qué escogieron a la figura de Otto Sonnenholzner para representar al partido Avanza en estas elecciones presidenciales. ¿Por qué Otto? ¿Por qué no alguien de su mismo partido? ¿Y cómo decidieron esta designación? Bueno, como lo dije al inicio, o era alguien de nuestro partido,
yo era uno de los que estaba en esa lista, o escogíamos un personaje por fuera del partido que confluya con otro partido, evita la dispersión electoral y más o menos pueda interpretarse como que está afín un poco a lo que necesita actualmente el país. Yo pienso que Otto tiene dos características fundamentales ahora, porque el Ecuador no está listo para improvisar nuevamente. La una, la experiencia en lo público. Él ya fue vicepresidente, se retiró en su momento cuando identificó que un gobierno no estaba a la altura de las circunstancias. Fue un vicepresidente que hay que recordar que en las épocas más duras de la pandemia estuvo en territorio, enfrentó el tema de la pandemia con todos los riesgos, no había ni siquiera vacunas en esa época y dio la cara. Y la otra virtud importante para nosotros es la preparación académica, Verónica. Hay que profesionalizar la política. Y Otto viene haciendo una maestría en gestión pública fundamental. Y aplaudo a otros candidatos que tengan la capacidad, la capacidad intelectual y sobre todo la preparación académica. Aquí no se puede volver a improvisar. El Ecuador no puede ser experimento de absolutamente nadie. Y eso es lo que nos está pasando. No puede ser producto de calenturas mediáticas o calenturas de redes sociales. El Ecuador necesita un estadista, es decir, alguien que sepa construir políticas públicas y tener capacidad de respuesta inmediata a los problemas del país. No necesitamos odiadores, no necesitamos resentidos, no necesitamos insultadores y así varios adjetivos calificativos que prefiero evitarlos. Así que el Ecuador debe estar a la altura de las circunstancias y por eso estamos proponiendo esta candidatura a la presidencia. Importante. Y Javier, respecto, está claro el tema de los presidenciables, y en este caso con Otto Sonnenholzner es la figura que está apoyando el Partido Avanza en alianza con Suma, pero ¿qué nos dice de los candidatos asambleístas? Porque también haciendo mea culpa de los partidos y movimientos políticos no pusieron quizás sus mejores figuras y por eso tuvimos la asamblea que tuvimos que se disolvió, pero ¿qué nos garantiza que la próxima asamblea pueda ser mejor que la que tuvimos? Consolidando un bloque, desde ya, consolidando un bloque con Avanza, con Suma, con personas que no necesariamente estén dentro de las organizaciones políticas, pero que confluyan en este proyecto político, que tengan representación. Tenemos dentro de Avanza la Escuela de Formación Política, ¿sí? Una vez de que tengamos ya los legisladores nombrados, inmediatamente activaremos nuestra escuela de formación de legisladores. Necesitamos gente profesional que sepa de técnica legislativa, no solamente que atraiga votos, sino que tengan la conciencia firme y, por supuesto, los principios bien puestos para no venderse ante ningún mejor postor. No podemos volver a tener asambleístas que al siguiente día se autonombran independientes, ¿sí? Y que van al son del poder. Necesitamos consolidar un bloque responsable, sensato, que pueda responder inmediatamente a este gobierno de transición. Entonces, y nosotros tendremos que proponer, si es que vamos a la Asamblea, tendremos que proponer máximo 1 o 2 proyectos totalmente contundentes para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Así que estamos siendo muy prolijos y muy responsables en los currículos, en las trayectorias y sobre todo en la capacidad moral de todos y cada uno de los candidatos a la Asamblea. Bien importante, amigos, 7:36 conversamos con Javier Orti, presidente nacional del partido Avanza. Estamos hablando de cómo están avanzando estas elecciones, de este proceso electoral. Se viene para este 20 de mayo. Y Javier, ¿qué le podría decir a los posibles electores del partido Avanza? ¿Qué es lo que identifica al partido? ¿Y qué puede comentar a nuestros amigos oyentes para que conozcan un poco más? eh, en lo que está alineado, avanza y, bueno, qué es lo que busca con estas elecciones del 20 de agosto. Bueno, Avance es un partido político que tiene 12 años, que ha cruzado momentos buenos. En su momento llegamos a ser la segunda fuerza política con alrededor de 40 alcaldes en el año 2014 y asimismo tuvimos, yo creo que el peor revés electoral en 2017, inclusive con líderes que lastimosamente no estuvieron a la altura de ser parte de esta organización política.
Avanza, como cualquier otra organización política, es parte de la institucionalidad del país, que tiene sus altos y bajos, como una familia, altos y bajos. Hoy por hoy Avanza está en un proceso de recuperación, en un proceso de renovación. Nos fue bien en las elecciones seccionales, obtuvimos 18 alcaldías, más de 70 concejalías, más de 180 miembros de juntas parroquiales. Dentro de las 18 alcaldías, dos capitales de provincia, que es Ibarra y Portoviejo. Entonces, somos un proyecto político de centro izquierda, somos socialdemócratas, que tiene representación, que somos parte del espectro político del país. Y en ese sentido, somos parte también y representamos a la justicia social con libertad y representamos también a la despolarización de este país. Somos una tercera vía. Este país ha estado en la polarización, en el odio de un lado y del otro. Yo pienso que el país tiene que salir y eso también es otra de las circunstancias que nos motivó a apoyar a Otto, que representar la despolarización en este país, darle un poco de sensatez también a este país y proponer algo que no esté en el un extremo ni en el otro extremo, sino en el sentido siempre de seguir avanzando. Importante, bueno, que pueda también nuestros amigos oyentes conocer un poco más del Partido Avanza, de estas elecciones, que tenemos la responsabilidad como ciudadanos que ir informados a las urnas. Así que gracias a Javier Ortiz, presidente nacional del Partido Avanza, por darnos a conocer todos los detalles de su partido. Ahora, pues también con el candidato Otto Sonnenholzner en alianza con Suma. Veamos qué sucede de esta alianza y, bueno, éxitos en esta contienda electoral, Javier. Gracias, Benito. Y cualquier cosa a las órdenes, nos seguiremos, por supuesto, en contacto. Después ya en elecciones veamos qué rol nos tocará asumir en este momento histórico del Ecuador.